Bien, buenos días y bienvenidos a todos y a todas. El orden del día está en la pantalla, como podrán observar, y antes de nada voy a hacer una pequeña introducción de cuáles son los objetivos de este webinario. Después, Rebeca y Julián van a presentarnos cuáles han sido los resultados del ejercicio cartográfico de desarrollo de capacidades. Después tendremos 20 minutos de preguntas y respuestas y para intercambiar entre las diferentes plataformas. También tendremos con nosotros otra presentación que va a hacer Bárbara para identificar las próximas etapas y finalmente tendremos un debate sobre cuáles son las próximas etapas y las prioridades y lo que va a seguir al desarrollo de capacidades. Finalmente, vamos a hacer una pequeña conclusión a modo de recapitulativo para la próxima etapa. Bien, los objetivos del webinario consisten en presentar los resultados y las recomendaciones del ejercicio de cartografía de las actividades de desarrollo de capacidades que el PNIN ha hecho en colaboración con los equipos de los diferentes países. Vamos a compartir asimismo las experiencias de las diferentes plataformas, los diferentes enfoques y las conclusiones que se han aprendido y que podrán ser útiles para el desarrollo de actividades en la próxima fase. También vamos a presentar la base de datos de desarrollo de capacidades y la página web de las actividades de desarrollo de capacidades y vamos a hablar de cuáles son las próximas etapas que vamos a tener en la fase 2 a nivel mundial. Muchísimas gracias. Sin más dilación, creo que le voy a dar la palabra a Julián, es el que va a hacer la presentación. Y voy a hacer la presentación y Rebeca podrá ir completando conforme la vaya haciendo. Buenos días a todos. Bien, vamos a presentaros cuál es el ejercicio de cartografía del desarrollo de las capacidades que hemos realizado con Rebeca y con Tatiana estos últimos meses. Y os hemos reunido para recolectar esta información. Este ejercicio tenía como objetivo y como razón de ser el hecho de que esta actividad de refuerzo de las capacidades es un ámbito muy importante para las plataformas a nivel nacional, pero también a nivel global. Es realmente un ámbito clave y fundamental de las plataformas. Hemos visto que había una necesidad importante y variada de refuerzo de las capacidades a nivel de las diferentes plataformas, porque las plataformas son plataformas nuevas que tienen un público multisectorial de actores que tienen formaciones, que tienen conocimientos variados y que asimismo trabajan conjuntamente. Por lo tanto, hay una necesidad de refuerzo de las capacidades variado y amplio. También hemos visto que de momento no tenemos ninguna estrategia como tal en lo que se refiere al desarrollo de las capacidades a nivel global. Hay una estrategia a nivel nacional, pero no hay una estrategia a nivel global. Por lo tanto, la idea era mencionar este tema y hacer una cartografía para poder ver si esta cartografía podría alimentar esta estrategia a nivel global y por lo tanto dar una visión de conjunto sobre las diferentes actividades de refuerzo de las capacidades que han llevado a cabo las plataformas durante esta fase 1. Primero hicimos un ejercicio de cartografía de consolidación de las actividades que se han hecho en la fase 1 y que se han hecho y que están en curso para identificar cuáles son las cosas que faltan, las prioridades y ver las dificultades en lo que se refiere al desarrollo de las capacidades. También hemos querido identificar las prioridades igualmente para la fase 2. Gracias.
Los objetivos de esta cartografía consisten en cartografiar, valga la redundancia, las diferentes actividades en la fase 1 y ver cuáles son las prioridades para la fase 2 y retomar toda la información útil en un archivo central que esté accesible para las plataformas y que os permita tener un acceso directo a las actividades de refuerzo de las capacidades que se han realizado en otras plataformas, en otros países y que os permitirán inspiraros y compartir experiencias al mismo tiempo. También intentaremos ver que se pueden adaptar y utilizar algunas informaciones para unirlas y refundirlas en una herramienta única, y luego también el objetivo es identificar las prioridades generales y nacionales en lo que se refiere al desarrollo de las capacidades para alimentar la estrategia de las plataformas a nivel global. Por último, un último objetivo que se ha alcanzado de forma intermedia es analizar el nivel de satisfacción de los usuarios, es decir, del público objetivo de estas actividades. Diapositiva siguiente, por favor. Para hacer esta cartografía ha sido un método clásico y hemos revisado toda la información que teníamos en los documentos y que mencionaban la información venía de los planes de desarrollo de capacidades que se habían hecho a nivel nacional, y hemos completado esta información a través de una serie de entrevistas con el objetivo de ver y de evaluar la pertinencia y la priorización de cara a la fase 2. Bien, esto era básicamente una revisión de documentos completada por una serie de entrevistas que hemos hecho con cada una de las plataformas. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los resultados de esta cartografía? Hemos visto que ha habido muchas actividades de desarrollo de capacidades que se han llevado a cabo por parte de las plataformas a nivel nacional, pero también a nivel global. En estas plataformas que han creado ha habido 67 actividades diferentes. Estas son actividades que son variadas y que pueden ir desde formaciones cara a cara o en línea, porque por el COVID hay algunas formaciones que se han hecho a distancia. Luego también talleres de trabajo, ya puedan ser talleres de orientación escrita como los Guidance Notes, que se han llevado a cabo a nivel global, y luego actividades de coaching, de apadrinamiento, y luego actividades también de financiación de formaciones largas con una serie de programas universitarios. Aquí, de nuevo, se trataba de una actividad muy diferente, pero viene a mostrar un poco el abanico de actividades que se han puesto en marcha. Todas estas actividades se han se han hecho una lista de ellas y se han presentado en una base de datos de Excel, y esta base de datos de Excel, así como toda la lista de las actividades de refuerzo de las capacidades, están a su disposición en la página web que está indicada, y por lo tanto pues veremos estas herramientas al final de la presentación. Si intentamos ver un poco cuáles son estas actividades de refuerzo de las capacidades por países y por temáticas abordadas, vemos que hay una serie de temáticas que son bastante variadas, y lo que viene a confirmar esta necesidad de refuerzo de las capacidades en temas muy variados, que pueden ser muy técnicos, muy complicados, o al contrario pueden ser mucho más genéricos y que pueden ir desde el análisis de datos hasta las formaciones en términos de gestión, de liderazgo, de seguimiento y de evaluación. Muchas formaciones de cara a la concienciación y la nutrición para no especialistas. Por lo tanto, en total son más de 80 actividades las que se han identificado. Vemos que un buen número de actividades
están relacionadas con formaciones en materia del análisis de datos, que, que es a lo que le hemos dedicado más tiempo y que ha sido un poco la prioridad de las plataformas en esta fase uno, porque todos los países han hecho formaciones en materia en esta prioridad. Vemos también que en términos de comunicación, esto es algo que aparece al final de la fase uno, una vez que los resultados se han producido, como, como especialistas en estadística sabemos analizar los datos, pero quizá no sabemos redactar informes cortos, y esto sí que ha necesitado que haya una formación suplementaria. Luego también, de la misma manera, hemos necesitado formación de cara a las políticas y a la elaboración de briefings. Esto es una cosa que han pedido 2 países, pero también es algo que lo piden cada vez más países. Por lo tanto, bueno, deciros que tenemos un abanico de elementos que os invito a explorar en la plataforma. Si miramos ahora en la diapositiva siguiente algunos ejemplos de esta formación para ver un poco el abanico de formaciones que se han realizado durante esta fase uno, vemos que a nivel global ha habido una producción de notas de orientación técnica en el ciclo operativo de las plataformas. Por lo tanto, bueno, esto es algo que es un ejemplo de actividad de refuerzo de capacidades. En Etiopía ha habido una formación de 3 días sobre la utilización de Dataverse, que es una herramienta que sirve para crear una base de datos centralizada de microdatos. Por lo tanto, esto es una problemática a la cual diferentes plataformas se han enfrentado. Etiopía escogió Dataverse y Burkina Faso hizo una formación con otra herramienta. Vosotros también, como plataforma, esto os permite explorar un poco y mirar lo que están haciendo el resto de plataformas y explorar cuáles son las herramientas y las soluciones que se han adoptado por otras plataformas. Otro ejemplo, por ejemplo, en Níger está haciendo formaciones de apoyo y de seguimiento directo para la gestión de los datos directamente con los sectores colaboradores. En la República Democrática de Laos ha habido formaciones de 2-3 días sobre la calidad de los datos en nutrición. Esto también es una temática transversal para todas las plataformas. Por lo tanto, en este sentido, pues hay una serie de herramientas. Luego también ha habido una formación completa en ese sentido que se ha hecho en Laos. En Burkina Faso también hubo una formación, la formación LIST, con la Excelling Tool, que permite identificar las intervenciones más eficaces para luchar contra la malnutrición crónica. Otras actividades: Guatemala ha hecho una formación sobre la visualización de datos utilizando la herramienta Tableau. Es el único país que ha hecho esta formación y es una petición creciente por parte de otros países. Por lo tanto, es una idea interesante que de alguna forma podría servir de inspiración para otras plataformas a las que interesase. En Costa de Marfil hay una formación sobre sobre formación política. Esto es una petición que cobra cada vez más importancia, y esto es algo que se hizo anteriormente en Costa de Marfil y utilizaron esta formación. Es un documento visual que puede ser digerido por responsables políticos que quizá no tengan formación técnica y que necesitan que la información sea digerida y producida de forma clara y precisa. En Burkina también, y de forma interesante, hubo una información sobre las competencias de liderazgo, de gestión, un poco a raíz de la formación que propuso el GSF durante una semana. Esto fue en Etiopía, si no mal me equivoco. Por lo tanto, esto es un tema que ha retomado Burkina Faso. En Uganda hubo una formación de 5 días sobre programación y datos de nutrición para
contribuir para ayudar a las personas que no son especialistas en nutrición para que puedan entender un poco mejor cuáles eran las problemáticas nutricionales y cómo podíamos interpretar y utilizar estos datos sobre la nutrición. Bien, he aquí un poco el panorama de algunos ejemplos de formación que se han realizado durante la fase 1. Si miramos ahora en lo que se refiere a la evaluación de la pertinencia de estas actividades de desarrollo de capacidades y del nivel de satisfacción de los usuarios, esto es algo que hemos abordado durante las entrevistas con los diferentes equipos, y el sentimiento general, así como en lo que se ha visto en las evaluaciones post-formación que se han utilizado, es que de una forma general la pertinencia era buena o muy buena. Ha habido muchas reacciones positivas de cara a las formaciones que se han realizado en los países, y esto hay que ponerlo en relación con las necesidades de refuerzo de capacidades, que son bastante importantes y que son siempre bienvenidas. Y luego también esto está relacionado con el hecho de que en cada país ha habido un plan de refuerzo de capacidades que se ha realizado, generalmente de forma colaborativa, y cuyo objetivo era identificar los temas de formación. Es decir, se han identificado estos temas y esto ha permitido asegurar la pertinencia y asegurarse de que las formaciones eran necesarias y pertinentes para la plataforma. Por lo tanto, globalmente la pertinencia ha sido juzgada como evaluada como buena. Luego también hay algunos puntos de atención. Ha habido cuando hablamos de refuerzo de capacidades de análisis de datos, de gestionar un programa, son formaciones que son de largo plazo, porque tener una formación de 3 días a veces es corto. Laos es muy interesante porque hicieron 4 ciclos de formación sobre análisis de datos, por lo tanto es una formación que iba más allá del mero seminario. Otro punto interesante que habría que subrayar es que las formaciones han permitido a las plataformas tener visibilidad, pudiendo ofrecer estas formaciones a un público más amplio, que ha podido presentar las actividades del proyecto y que ha permitido dar a conocer el proyecto y mejorar la visibilidad de las plataformas a nivel nacional. Un punto que hay que subrayar es la clásica rotación de personal, que quiere decir que estas necesidades de refuerzo de las capacidades deben ser reforzadas y deben ser producidas de forma continua para asegurarnos de que haya un número suficiente de personas que sean formadas para permitir una continuidad la continuidad de las competencias. En lo que se refiere a la puesta en marcha de estas formaciones, algunas plataformas, no todas, pero algunas, han mencionado que los recursos financieros a veces eran una limitación. En lo que se refiere a la cantidad y comparado con la necesidad y la amplitud de las formaciones, podía haber habido formaciones más largas que podrían haberse llevado y gestionado por las plataformas. En Kenia ha habido muchos retrasos en la financiación y en los procesos administrativos que han hecho que la plataforma no haya podido beneficiarse y no haya podido acceder a los recursos financieros de las actividades. Por lo tanto, este ha sido un problema mayor para la plataforma de Kenia. En términos de recursos humanos, en muchas plataformas nos han dicho que ha habido problemas relacionados con los recursos humanos y problemas para contratar consultores nacionales que sean expertos en algunos temas. Hemos visto que los temas son muy variados y que para encontrar a alguien habría que encontrar a alguien competente en comunicación, en análisis de datos, etcétera. Por lo tanto, no es fácil, y sí que es verdad que ha habido alguna serie de dificultades para contratar a los consultores adecuados para las formaciones, que no dejan de ser formaciones muy específicas. Y luego también está el uso de consultores internacionales, que plantea otra serie de problemas y limitaciones, aunque
sean competencias específicas, no dejan de ser difíciles de encontrar. Además, con los consultores internacionales hay problemas presupuestarios y, por lo tanto, problemas de coste y problemas de desplazamiento y de disponibilidad relacionados también con la crisis del COVID, que ha hecho que haya habido retrasos en los calendarios, en los planes de refuerzo de capacidades, y luego también algunas plataformas se han visto forzadas a ofrecer formaciones en línea que no han sido quizá tan eficaces y que no son quizá las más adecuadas para el nivel internacional. Por lo tanto, el COVID ha jugado mucho sobre el plan, sobre la aplicación del plan de refuerzo de las capacidades. Ya hemos hablado de la tasa de rotación de las personas, de las personas en cuestión. En lo que se refiere a la evaluación sobre cómo todas estas formaciones han sido utilizadas de forma concreta por las plataformas, pues tenemos diferentes ejemplos de plataformas que han utilizado la formación para producir un informe o para tener un impacto directo. No es un ejemplo directo, pero por ejemplo en Costa de Marfil hubo una formación sobre la herramienta de centralización de datos, y esta fue una formación necesaria para poder centralizar los indicadores para el seguimiento del Plan Nacional de Nutrición. Por lo tanto, esta formación fue un paso obligatorio y ha permitido descentralizar los indicadores que ha podido hacerse de forma más sistemática y que lo han hecho los sectores. En Burkina Faso, es lo que decía antes, hubo una formación sobre la comunicación y esta formación fue directamente utilizada al final de la transformación y elaborar comunicados de prensa y documentos de presentación. En Uganda, el uso de competencias se ha mejorado la manutención de la base de datos nacional. En Etiopía hubo una colaboración entre el sector de la nutrición y de los medios de comunicación, mejorando las capacidades de análisis de datos más allá del sector de la nutrición. En Guatemala, las formaciones han permitido al gobierno revisar y definir las definiciones de malnutrición. Por lo tanto, creo que esto tiene un efecto bastante directo. En Níger hubo un impacto sobre la forma en la que las competencias se utilizaban, hubo un impacto más desconocido sobre las competencias. Este ha sido un poco... Aquí no se ve muy bien, pero este era el panorama de las prioridades de desarrollo de las capacidades para la fase 2. Os pedimos que para la fase 2 nos dijerais cuáles eran las prioridades que vosotros identificabais para actividades de desarrollo de capacidades. Aquí vemos que hay un panorama muy variado, muy amplio en términos de competencias, que está muy abierto, y hay una serie de temáticas que se repiten de forma típica en materia de análisis de datos y de formación, pero luego también está sobre la visualización de datos, la comunicación, el hecho de poder redactar síntesis, informes. Estas son cosas o necesidades que han sido identificadas en varios países, y luego está también el tema de concienciar sobre la nutrición, que sigue siendo una necesidad importante y que va a continuar para la fase 2. Después, en lo que se refiere a las entrevistas, ha habido muchas cosas que revisar en la definición de la fase 2 para ver cuáles son las prioridades que se van a poner en marcha o que se van a utilizar, pero este esquema nos da una idea de las prioridades de la fase 2.
Bien, respecto a la creación de las actividades que hemos podido realizar para el desarrollo de las capacidades, lo que sin lugar a dudas nos ha parecido como una práctica idónea en la fase 1 es la posibilidad de poder colaborar, tener colaboraciones formales con institutos de investigación, por ejemplo, para poder ofrecer formación conjuntamente con las escuelas, lo cual sin lugar a dudas nos permitirá la ejecución de los planes de formación en el marco de una colaboración formal con algún Instituto Nacional de Investigación. Por otro lado, nos llevará a tener una buena práctica, tal como vincular la formación con resultados directos que se plasman en las plataformas. Por ejemplo, la formación NIP durante la creación de la plataforma pues exigió un trabajo desde el principio y previo para prepararse. Durante la formación, los equipos pues pudieron, sin lugar a dudas, a realizar una serie de listas sobre las tareas a realizar. Al final realizaron un análisis que se puede emplear directamente por parte de la plataforma, que al final pues obtuvo un resultado que se convirtió en un producto realizado por la plataforma. Así que se pudo responder directamente a las necesidades de las plataformas, lo cual nos permitió alcanzar un resultado concreto, lo cual evita tener formaciones demasiado teóricas para, por ejemplo, datos virtuales o con ejemplos de otros países. En este caso se trata, sin lugar a dudas, de datos que interesaban muchísimo a las plataformas. Lo que también emana de todo esto es el interés de poder objetivizar la formación para los especialistas y no especialistas, ¿no? Tener algo más concreto y así al mismo tiempo poder mezclar todos los públicos para poder interactuar y también para poder tener esta idea, ¿no?, de seguir en este abordaje multisectorial y poder tener perfiles muy distintos en la sala. A veces es difícil para el formador, pero muchas veces se ha visto como algo muy enriquecedor y ello ha permitido aumentar la visibilidad de las plataformas y también al mismo tiempo permitir a todos los participantes de distinta formación poder trabajar juntos y poder compartir el conocimiento. Después, a ver, no entiendo demasiado bien el segundo punto, no sé, creo que lo voy a saltar, sí, lo voy a saltar. Veamos, sí, sí, después teníamos esta vertiente, ¿no?, para definir las prioridades a través de un abordaje multisectorial y multiparte, es lo que acabo de mencionar. El plan de refuerzo de las capacidades se definió en conjunto con los distintos partners, socios y distintos sectores. Y ello pues ha permitido definir cuáles son las prioridades y ver qué es lo más pertinente para la formación. Otro punto también que se consideró como muy valioso y que algunas formaciones tal vez lo vieron un poco teórico es que se pueden hacer formaciones de análisis de datos y programas informáticos demasiado teóricos, un poco alejados del día a día, de la actividad de las plataformas y por consiguiente es importante seleccionar temas y enfoques más prácticos, más orientados a los resultados también. Y por supuesto también tenemos que echar un vistazo a nivel nacional lo que se podría hacer en el futuro. Respecto a las recomendaciones, bien, podríamos hacer una primera recomendación, es decir, tener más beneficios a través de las iniciativas nacionales que vengan de las definiciones de las prioridades del desarrollo de capacidades, utilizando elementos de investigación y de evaluación, promover un enfoque mucho más práctico para el desarrollo de las capacidades, también intentar contratar y formar cada vez más a consultores a nivel nacional para poder, diríamos, evitar la contratación de consultores del extranjero que causan muchos desafíos y también desarrollar partenariados con centros de formación nacional, con organismos de investigación, lo cual permitiría facilitar la ejecución y la aplicación de sesiones de formación. De tener como objetivo un abanico más amplio de personal para
precisamente poder adaptarse al hecho que, bueno, haya una rotación fuerte del personal. También al mismo tiempo tener un screening o una monitorización, una evaluación más rigurosa y documentar mejor la manera como se emplean las competencias. Podemos ver que respecto al empleo de la formación, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que definir? ¿Cuáles son las formaciones que han sido más útiles? Y bueno, no hemos podido, ¿verdad?, recabar mucha información en este sentido. Más allá del seguimiento de las actividades, sería una información muy interesante para después definir las prioridades en la fase 2. Y otro punto que considero que es importante es también poder tener este abordaje de colaboración para la definición del plan de desarrollo de capacidades y ahí así poder seguir y avanzar con lo que se había hecho en la fase número 1, definir las prioridades de formación conjuntamente con los distintos socios y al mismo tiempo tal vez poder rever cuáles son los planes para poderlos adaptar a la fase 2, ahora que las plataformas, bueno, están en otro nivel y que las necesidades sean distintas. Vamos a hacer esta parte ahora rápidamente. Ahora que ya tenemos esta base de datos, podría ser muy interesante para todos poder analizar esta base de datos. Y ha habido una primera comprobación y revisión respecto a las actividades de cada uno de los países para ver que las actividades se mencionan y se identifican correctamente, garantizar que los documentos compartidos están realmente disponibles y que los documentos que estamos ofreciendo son los correctos. Después también podemos explorar las actividades realizadas por las otras plataformas. Y también si hay alguna actividad que les parezca interesante para las cuales quisieran más detalles o los documentos no están online, porque no todos los documentos están online, no duden en ponerse en contacto en cada uno de los países para precisamente poder tener más información. Bien, aquí voy a compartir mi pantalla para precisamente presentar un poco cuál es nuestra web. Estamos ahora precisamente en la web de la plataforma global, esta capacitación, Capacity Building. Les invito a que visiten esta web. En esta página podrán ustedes ver, a modo de presentación, todo lo que estamos haciendo. También pueden descargar la base de datos en un Excel. Por consiguiente, lo podemos abrir y tenemos todas las actividades de refuerzo de capacidades que ofrecen más o menos detalles sobre cada una de las actividades que realizamos. Bien, en cada actividad tenemos un código que nos permite identificar el país que ha realizado cada actividad, el título de la formación, a veces en francés, en inglés, a veces también en español, así que el idioma está precisamente aquí. Tenemos una formación, taller, coaching, y aquí, bueno, tenemos precisamente el tema principal de la formación, el tipo de público que ha participado. Aquí también podemos ver y podemos tener acceso al material de formación. Estos materiales no están siempre disponibles porque, como a veces se trata de empresas privadas las que realizan la formación, pues no siempre quieren compartir sus documentos de formación. Cuando están disponibles, pues se podrán tener esos enlaces en la web, como podemos ver, y también podemos tener pues una descripción muy breve y un poco ese resumen e intentar detallar un poco más la formación que está disponible. Bien, ahí pueden seleccionar por temas, intentar buscar todo lo que les interese respecto a la comunicación y ver un poco todas las formaciones que se han realizado sobre los temas de la comunicación. Una vez que se ha identificado esa información que les guste, ¿verdad?, pues pueden ver precisamente el link no está, pero hay algunas otras formaciones que sí que tienen un link y se puede descargar los documentos de formación.
cuando ya se han compartido estos documentos. Así que aquí tenemos toda la lista de formaciones que se han realizado durante la fase 1. Muy buenos días a todos. Sí, sin lugar a dudas, el tema es, ahora que hemos visto todo este trabajo realizado por Julián, Rebeca y por todos vosotros que habéis participado en este ejercicio y que habéis podido responder a nuestras solicitudes, cómo utilizar mejor los resultados que se han podido presentar. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto a los equipos de plataforma, estos resultados, por supuesto, nos pueden servir de base para realizar una revisión respecto al desarrollo de las capacidades para la fase 2. Respecto a los partners, su ejecución, CATIF, UNICEF y la GIZ, para poder reorientar el tipo de apoyo que se puede dar a la plataforma, y esto se podría tratar durante las reuniones de coordinación o durante también precisamente las sesiones de QPN. Nosotros en Bruselas podremos planificar las actividades conjuntamente con el desarrollo de las capacidades, webinarios, formación en presencial o en virtual, para planificarlas de tal manera que podamos completarlo con las actividades realizadas por los países. También lo que queríamos proponer, cuando pasemos a las preguntas, nos gustaría conocer vuestra reacción. Nos encantaría ver qué grupo de trabajo, qué task force podría realizar actividades para el desarrollo de las capacidades, para no multiplicar demasiado las reuniones. Sabemos que tenemos todos muchísimas reuniones y, por tanto, nos gustaría tener una reunión de trabajo durante el Global Gathering, la reunión global. Es algo bueno que es necesario, y estaremos ya todos activados para poder precisamente ver qué podríamos hacer durante nuestra primera reunión de trabajo. Tendríamos un miembro por país, un miembro por cada partner de implementación y también por miembros del Global Support. Y la idea sería que este equipo siguiera las necesidades, desafíos, retos vinculados con el desarrollo de la formación y la capacitación, y mantener la lista Excel que Julián nos ha mostrado, y podremos verlo, ¿verdad?, en la web. Esto puede ser absolutamente interesante si actualizamos regularmente esta lista, ¿no? Si no, a fin de cuentas, diríamos que no tendría ningún tipo de valor, ¿no? Hay que actualizar el índice. Así que esta es una de las sugerencias que me gustaría hacer, ¿no? Deberíamos tener una primera reunión en octubre durante el Global Gathering, y después una reunión en todos y cada uno de los Global Gathering, y por tanto poder tener una reunión, 2 reuniones a lo largo del año, como mínimo una reunión en los Global Gathering. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bien, el tipo de actividad que tenemos en el Departamento de Apoyo Global para la fase 2 tiene que ver con estas temáticas. Esto es lo que proponemos. En este caso nos gustaría saber ¿cuál sería vuestra reacción respecto a las competencias, respecto al liderazgo, también aquello que denominamos el Result-Based Management, es decir, la gestión orientada a los resultados y actividades respecto al desarrollo de capacidades en términos de comunicación, inclusive también hacia personas específicas, tales como periodistas, políticos, que requieren habilidades de comunicación concretos, también tener elementos para visualizar un poco más las cosas, para poder dirigirse mejor al público al cual nos estamos dirigiendo, y después también ver cómo podríamos mejorar las competencias de nuestra redacción para redactar, por ejemplo, notas y comentarios, ¿no? Bien, tenemos problemas para ser muy imaginativo, ¿no? Solo nos queda hacer webinarios, formaciones online o en presencial, también tener módulos en línea, y también hacer comentarios de orientación para poder tener acceso a la web del PENIN, y también si hay otras webs que consideren ustedes que son útiles, pues nos encantaría también conocerlas, ¿no? Y también hay que recordar que hay otro tipo de apoyo disponible
disponible a nivel mundial nuestro para el Departamento de Apoyo Global y también el Departamento de Implementación. Nos podemos ayudar a revisar las estrategias y los planos con el desarrollo de las capacidades. También podemos daros apoyo para poder garantizar la implicación multisectorial. Hemos visto que es un punto muy importante para controlar los resultados de nuestra cartografía, para cerciorarnos de que todas las partes implicadas, todos los sectores y sus necesidades, pues se tienen en cuenta cuando desarrollamos estas capacidades y su planificación. También podríamos pensar en soluciones para reducir la dependencia respecto a los expertos externos. Sabemos que esto ha sido un punto que ha retrasado bastante, ¿no?, la actividad del desarrollo de las actividades, porque, bueno, sale caro y evidentemente con las restricciones de viaje durante el COVID ha sido muy difícil que venga gente del extranjero y de fuera. Podríamos colaborar con centros de investigación nacional, con centros de investigación locales, universidades. También podríamos tener ejemplos respecto a lo que se ha realizado en Burkina Faso. Se hizo el año pasado con la formación LIST, durante la cual el consultor principal que estaba allí pues contó con el apoyo de un consultor nacional para que el consultor nacional pudiese adquirir también suficientes capacidades y él a su vez garantizar formaciones futuras en el país. Así que es una manera también para reducir la dependencia y los costes. También os podemos ayudar a diseñar, os podemos ayudar a que creéis una estrategia de desarrollo para creación de capacidades. Así que por favor no duden en pedirlo. La siguiente diapositiva, creo que es la última. Simplemente pues recordar que definimos aquí también nuestras actividades de desarrollo de capacidades a nivel global. No solo gracias a, diríamos, este ejercicio de cartografía que se ha realizado, pero también gracias a la investigación que realizamos en enero, en la que participaron todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Pedimos cuáles serían los temas de los webinarios que serían más agradables para tener en los próximos meses y, por tanto, estos son los resultados que obtuvimos y que nos gustaría presentar y que nos enviaron todos ustedes. Así que, sin lugar a dudas, bien, dieron una serie de opciones muy amplias sobre análisis de datos, visualización de datos, análisis de datos más complejos que los que hemos hecho hasta la fecha. También tratar los aspectos respecto a la aplicación a largo plazo según las necesidades de las competencias, por ejemplo en Benin, como lo propusieron, también la calidad de los datos y cómo mejorarlos. También el 41% está muy interesado para reforzar las competencias respecto a la comunicación, visibilidad, liderazgo, colaboración, comunicación, publicaciones respecto a la nutrición. Así que, bueno, tenemos en cuenta todo esto para proponeros todos estos cursos de formación y webinarios futuros. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, la siguiente diapositiva es para las preguntas y también las reacciones respecto a las propuestas que acabo de hacer. Muchas gracias.